Hello and welcome back to another class with the teacher Noob. El día de hoy me gustaría hablar de Reported Speech. El Reported Speech es bastante simple, solamente que tenemos el problema de que muchas personas todavía tienen problemas con él. ¿Cómo es esto? Pues mira, nosotros cuando generamos ideas con Reported Speech, nosotros lo que tenemos que saber es que la información es como un chisme. Tenemos que escuchar la información y una vez que tengamos la información pasarla a otra persona, cómo funciona el chisme. Entonces básicamente sería eso. Lo primero que tenemos que saber es un poco de vocabulario con respecto a esto. En este caso, como podrás darte cuenta, te puse una lista al lado, o bueno, una tabla con la información que requieres saber. Esta información es bastante simple. Tenemos dos opciones, tenemos dos formas: Direct Speech e Indirect Speech. En este caso, el Direct Speech es la forma que está utilizando la persona mientras está hablando y nosotros escuchando. Ya sea que la persona está hablando en presente, en pasado, en futuro, no importa. Y nosotros en el Reported Speech somos los que vamos a pasar la información. Esa parte nos corresponde a nosotros como oyentes pasar la información, ¿no? O bueno, al menos estaremos diciendo lo que una persona pasó la información hacia otra. Fíjate cómo está construida la tabla porque es bastante simple. Si la información está en presente va a pasar a pasado, si está en presente continuo a pasado continuo. Eso es lo único que te tienes que acordar, de presente a pasado, de presente continuo a pasado continuo, porque lo demás es bastante simple. Si la información que está diciendo la persona está relacionada con el pasado, fíjate que nada más cambia a past perfect, ya sea simple past, ya sea present perfect, ya sea past perfect. Si la información está relacionada con el pasado pero está en forma continua, la misma idea, solamente cambia a past perfect continuous. Fíjate que estamos en past continuous, en present perfect continuous o en past perfect continuous y pasa a past perfect continuous. Entonces está bastante fácil. El agua manantial. No importa, vamos a seguir con esto. Si estamos utilizando un modal verb, bueno, si la persona que estamos escuchando está utilizando un modal verb, lo vamos a tener que pasar a su forma de pasado, como por ejemplo el must va a pasar a ser had to, o en negativo didn't have to. Si estamos utilizando can, could, si estamos utilizando will, would, si estamos utilizando shall, should, si estamos utilizando may, might. Siempre va a ser su forma de pasado. Entonces también puede pasar con expresiones de tiempo. Si nosotros escuchamos que la persona dice, no sé, expresiones a futuro, como por ejemplo podrás darte cuenta, tenemos tomorrow o tenemos the next y ya una situación como the next week. Nosotros lo vamos a pasar a lo vamos a pasar en Reported Speech como the following day o the following week. Si la información que estamos escuchando es una expresión de tiempo pasado como yesterday o the last, pasa lo mismo, solamente que ahora la expresión cambiaría a the previous, y en este caso si es yesterday, the previous day. Si es the last week, sería the previous week. También podría ser the day before en el caso de yesterday o the previous week. Si están utilizando expresiones en presente, como podría ser now, por ejemplo, se va a traducir como then, o bueno, se va a pasar como then. Y si estamos utilizando una de distancia, como podría ser, o bueno, de posición, como podría ser here, nosotros vamos a pasar y decir la información como there. Esa es información que necesitas poner atención porque nos va a servir para poder generar la idea del Reported Speech. Si estoy yendo muy rápido, pausa el video, vuelve otra vez y checa la información nuevamente. Ahora, ya que tenemos esta información, vamos a pasar a la construcción. La construcción la tienes aquí. Así se construye. Tenemos primero la oración que está diciendo la persona. Esta oración puede estar en presente, en pasado, en futuro, no importa. Estamos escuchando lo que está diciendo la persona. Al final tenemos una opción. Después ponemos una coma y decimos, ya sea la persona que está diciendo la información, su nombre o su sujeto correspondiente, ya sea he, she o su nombre. Y tenemos tres opciones. Fíjate que dice say en pasado, said. Fíjate que dice told, que es tell en pasado. Y fíjate que dice ask, que es el ask en pasado. En el caso de que diga say, es porque la información que dijo la persona es simplemente información en general. Se lo dijo a varias personas o lo dijo en general. No sé, I am fine. Y digamos que fue María. Entonces, I am fine, Mary said, ¿no? Dijo María que está feliz. En el caso de que digas told, o en el caso de que utilices told, es porque told va referido hacia una persona específica, ¿no? Como, I am fine, María told Pedro, ¿no? Le dijo a Pedro específicamente. Entonces, cuando sea una persona específica la que recibe la información, vas a decir told. Y en el caso de que sea ask, también tenemos una situación con una persona específica, ya que siempre se le pregunta a alguien específicamente. Entonces, no sé, le pregunta a María si está feliz, are you happy? Y ya, are you happy? María ask Pedro. En este caso vamos a seguir esta construcción: oración, sujeto, say, told o ask y la persona que va dirigida en caso de que vaya dirigida hacia alguien, si no, nada más con say.
Después, nosotros a la hora de escuchar esta información y pasar la información, vamos a poner esta construcción. Fíjate que está bastante interesante. Empezamos con la forma que termina la construcción anterior, donde tenemos el sujeto, said, told, ask, y la persona que va dirigida la información en caso de que vaya dirigida. Después, fíjate muy bien, después de haber dicho esto, tenemos dos opciones. En caso de que diga said o told, vamos a decir that. Esto es opcional, no necesariamente lo tienes que poner, pero es opcional si quieres ponerlo. Pero si es ask, si fue una pregunta lo que se hizo, tienes dos opciones también. En este caso, si es una yes-no question, las yes-no questions son fáciles, nada más son preguntas que se responden con sí o no. Se va a utilizar if o whether. Son sinónimos, if o whether. Si es una WH question, como en el caso de que la pregunta empiece con what, where, who, no sé, vamos a tener que utilizar la WH question que se utilizó en la pregunta. Entonces, si es una yes-no question, if o whether. Si es una WH question, es la WH question de la pregunta. Después, vamos a tener que poner la oración en sí. Después de haber dicho el that, el if, el whether o la WH question, se dice la pregunta, la oración como tal. La oración va a tener esta construcción: sujeto, verbo, complemento. Sujeto, auxiliary verb, verbo, complemento si es que hay un auxiliar, si no, no. Y seguimos la regla de la tabla que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos fue que María dijo que estaba feliz. Dice, dijo que estaba bien. I am fine, María said. Vamos a decir que María se lo dijo a Pedro, así nada más porque sí, se lo dijo a Pedro. I am fine, Mary told Pedro. Aquí está la construcción, ahí está, fíjate, todos los elementos están de acuerdo. La oración está en presente. ¿Cómo pasaríamos la información a pasado? Pues muy simple. Bueno, ¿cómo pasamos la información? Pues a pasado. Vimos la tabla que sí está en presente y que había pasado. Y seguimos la regla. Primero, ¿quién fue lo que le dijo? Pues fue María, Mary. Después, ¿qué fue lo que dijo? Le preguntó, pues dijo, told. ¿A quién le dijo? A Pedro. Vemos que si está told o said, vamos a decir that. Entonces, si queremos, porque es opcional, lo decimos that. Mary said, o Mary told Pedro, that. Y decimos la oración que dijo María, pero como sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Y esta oración que vamos a poner con el sujeto, el auxiliar, eso va a estar en su forma de pasado ahora. Como está en presente, lo vamos a cambiar a pasado. Mary told Pedro that, en este caso, ella dijo, I am fine. Entonces nosotros lo vamos a pasar como she, porque estamos hablando de María. María le dijo a Pedro que ella, ella dijo I am. Entonces si está en presente am, lo vamos a pasar a pasado. She was, y complementamos, she was fine. Y así funciona el report speech, bastante simple. Si la oración fuese diferente, como una pregunta, por ejemplo, es igual, nada más que ahora utilizaríamos ask. Por ejemplo, dijimos al principio que María ask Pedro, ¿no? ¿Qué fue lo que le preguntó? La oración le dijo, are you okay? Entonces pasamos la información. Are you okay? María ask Pedro. O Mary ask Peter, o Mary ask Pedro, no sé. Are you okay? Mary ask Pedro. Reported speech. Empezamos igual. María ask Pedro. ¿Es una pregunta sí o no o es una double question? Es una pregunta de yes, no. Entonces vamos a utilizar if o whether. Cualquiera de los dos son sinónimos. If es el más común, entonces lo vamos a utilizar if. If. Después vamos a poner la oración que hizo, o sea, la pregunta que ella hizo, pero en forma de sujeto, después el auxiliar, después el verbo, después el complemento. María ask Pedro if. En este caso, como María le está preguntando a Pedro, pues ¿a quién se le va a dirigir la pregunta? Pues a Pedro. María ask Pedro if he. Después el verbo, le pregunto are you, entonces es el verbo to be en pasado. If he was, porque es de presente, cambia a pasado, acuérdate. Y ya, complemento. Ok. Entonces María ask Pedro if he was okay. Nosotros, al ser la persona que pasamos la información, es como de, escuché que María le preguntó a Pedro si él estaba bien, o en el otro caso, en el caso de que estoy bien, María le dijo a Pedro que ella estaba bien, cambia de presente a pasado. Y lo mismo pasaría si la situación fuese de presente, pasado, pasar a past perfect. Si fuese en presente continuo, a past continuous. Si pasa con will, vamos a cambiar el will por would, y así sucesivamente. Nada más es cuestión de ver la tabla que vimos al principio y que de hecho te la estoy dejando aquí otra vez, y ponerla en el tiempo que estamos, que tiene que pasar en el report speech.
Realmente no es muy difícil, pero sí necesitas practicarlo. Hay que ver más ejemplos, pero bueno, no te preocupes, hay suficiente material en internet en el que puedes practicar. Nada más poner Reported Speech Exercises, checa este video, repítelo nuevamente si es necesario y checa la información. Más que nada, fíjate en los ejercicios que te pueden dar las respuestas y en caso de que estés equivocado, para que veas en qué te equivocaste y veas que en efecto la construcción dice que tiene que ir de alguna forma. Ya sería todo, entonces agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Vamos a seguir practicando. Keep studying. Bye bye.